Muy buenas tardes, mis estimados pastores, que Dios los bendiga muchísimo. El día de hoy estamos iniciando con esta tercera unidad acerca del liderazgo de éxito. En la anterior semana habíamos visto acerca del modelo de Jesús, en la que habíamos señalado que nosotros tenemos que tomar como ejemplo que para ser pastor, para ser líder, tenemos que ver a Jesucristo a través de la palabra de Dios y la oración, guiados por el Espíritu Santo, y poder hacer lo que Jesús hizo. Entonces, el modelo de Jesús se podría resumir en lo que dice el libro de 1 Pedro en el capítulo 2, verso 21, que dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces nosotros vemos en este libro que Jesús nos dio el ejemplo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Si Él lo dice, su palabra dice, es porque tiene que cumplirse. Pero para estudiar, para poder leer tal vez o ser como Jesús, tenemos que tener el llamado de Dios. Tengo que tener ese llamamiento que Dios ha hecho. Ahora, el llamado de Dios es un tema muy importante, muy largo. No va a alcanzar el tiempo para poder desarrollarlo específicamente hablando, sino que nosotros vamos a desarrollarlo en base a qué, al llamado que tenemos como pastores, es decir, el llamado a liderar, pero enfocado siempre en lo que en base al modelo de Jesús que nos dejó, que él vino, por ejemplo, a salvar a la humanidad, a reconciliar a la humanidad. Y la Biblia nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Él no vaciló ni un segundo, nunca se retractó. Sí tuvo, dice, un poco de temor, no tuvo miedo cuando ya sabía lo que tenía que pasarle. Sin embargo, su oración fue que no se haga la voluntad que él tenía, sino la del Padre. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, que Jesús fue obediente hasta la muerte. Eso nos dice el libro de Juan en el capítulo 17, verso 4, y en su última oración, en sus últimas oraciones nos dice, por ejemplo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces nosotros de la misma forma tenemos que ser obedientes hasta la muerte, como dicen. Quizás no vamos a ver muchos tal vez la muerte, pero tenemos que ser obedientes hasta que se cumpla la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué significa el llamado? ¿Qué es el llamado? El llamado tiene diferentes nombres. Por ejemplo, se lo dice el escogido, el ordenado, la mayordomía o el mayordomo. Entonces tiene estos diferentes adjetivos, tiene diferentes nombres. Sin embargo, todos llevan y conducen a un solo servicio, que quiere decir, por ejemplo, que el llamado es hacer la voluntad, es la voluntad específica de Dios, mejor dicho, es la voluntad específica de Dios, ¿no? Ese llamado claro, con total claridad de parte de Dios. También es el nombramiento o la invitación de Dios a algo. Es una invitación que Dios te está haciendo. Dios sabe que nunca ordena, nunca obliga, sino que Él siempre invita. Ahora también el llamado se lo puede decir que es el llamamiento de Dios para un servicio específico, para algo especial, así como por ejemplo lo vio a Jeremías y le dijo: te di por profeta a las naciones. Entonces ahí es un llamado específico. Sin embargo, esto lo podemos ver acerca del llamado para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, en Mateo 20:16, ¿no? Entonces ahí nos habla de que todos estamos llamados tenemos que hacer la obra del Señor, que es de discipular, la gran comisión. Entonces nosotros estamos llamados en general. El llamado en sí para todos los creyentes es que tenemos la gran comisión, referida no más que todo en el capítulo 28 de Mateo, y en el capítulo 20, 16, verso 16. Entonces ahí tenemos nosotros, todos los cristianos en general, absolutamente todos tenemos ese mandamiento, tenemos esa comisión. Sin embargo, el llamado de Dios a una persona es, como dijimos, es algo específico. Entonces esta es una voluntad específica que nos habla acerca de que nosotros podemos tener un cierto llamado, así como lo tuvo el profeta Jeremías.
que le dijo que iba a ser profeta a las naciones. También podemos encontrar que en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el verso 16, dice Dios que Él nos ha elegido a nosotros y no a él, y no nosotros a ellos, a Él. Entonces Jesús nos está llamando, nos está haciendo el llamado, nos está invitando a que nosotros seamos parte de su ejército, y uno de los llamados que tenemos es que nosotros seamos líderes, seamos guías, seamos pastores. Ahora, la voluntad, como dijimos, ¿no? La voluntad general es que nosotros hagamos la gran comisión. Y la voluntad específica, que hagamos de una manera específica esa voluntad. Pero ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a encontrar este llamado, esta voluntad específica de parte de Dios? A través del Espíritu Santo. Él es el que nos va a convencer, a hacer entender a qué se refiere ese propósito que Dios tiene para cada uno. En la Biblia, si bien podemos ver que el llamado de forma específica lo señala, pero no pone ningún nombre, es decir, que no va a poner Elisa Castillo, tú vas a ser profeta, o sea, no dice, sino que eso tenemos que encontrarlo a través de la oración, guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le va a ayudar a descubrir los dones, los talentos, para que de forma eficaz encuentre cuál es el propósito, cuál es el llamado que tiene el Señor para nuestras vidas. En definitiva, dijimos que el llamado es una forma específica para cada persona. Pero entonces nosotros tenemos el llamado de Dios, tenemos nosotros un llamado específico para cada uno. Por supuesto que tenemos. Uno de los llamados que Dios, del llamado general que Dios hizo a la humanidad, es que nosotros como hijos de Dios seamos luz, que seamos sal de la tierra. El llamado que nosotros tenemos es que nosotros alumbremos, que nosotros demos sabor a la tierra, que nosotros no nos quedemos simplemente en la iglesia, no somos sal y luz en la iglesia, sino que debemos ser sal y luz donde nos encontremos. ¿Para qué sirve la sal? Sirve para dar sabor a la tierra. ¿Y para qué sirve a la comida, a algo que no tiene sabor, la sal? Pero ¿para qué sirve entonces la luz? Para que alumbre, dice, a todos los que están en una casa, no es para esconderla. Pero ¿qué es lo que implica esto de ser sal y luz? Nos habla la Biblia en Mateo, ustedes van a leerlo con calma, nos dice, por ejemplo, que si no, estas buenas obras hacen que glorifiquen a Dios nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que cuando usted es sal, cuando usted es luz, van a glorificar a Dios por las obras que están haciendo. Pero si usted no es sal, o si ustedes en vez, al contrario, usted apaga el lugar, también eso van a ver, también eso van a comprender. Por eso es importante que nosotros veamos la importancia que tiene de tener un buen testimonio. En el Nuevo Testamento Dios nos ha confirmado el llamado de influenciar a los demás a través del ejemplo. Y el ejemplo, aquí Dios nos dice que debemos ser sal y debemos ser luz. La sal le da sabor, la luz alumbra a todos para que glorifiquen a nuestro Padre. Pero ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo? Dicen, el liderazgo habíamos señalado que es influencia, pero para influenciar, pero entonces, ¿qué es influencia? Muchos dirán, ¿qué es influencia? La influencia habíamos dicho que es el liderazgo, o sea, el liderazgo, mejor dicho, la influencia es un poder que una persona tiene para dominar o alterar, dice, la forma de pensar, de actuar de alguien. Es decir, que con tu ejemplo tú vas a hacer que cambie esa persona, que cambie el ambiente. Como dijimos, el desafío del líder, del pastor, es cambiar el ambiente. Por lo tanto, si esta persona sabe influenciar, sabe alumbrar, sabe cambiar a las personas con su actitud, entonces va a glorificar el nombre de Dios. A la vez, el Señor nos dijo que debemos nosotros ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos obedeciendo también lo que Dios nos está dando, no solamente cambiando el ambiente, sino que también estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Y como decimos, ¿cómo vamos a cambiar? Jesús era un varón perfecto, dice, varón perfecto, no tenía mancha ni arruga, él era santo, completamente santo. Entonces nosotros tenemos que
hacernos igual que Jesucristo. Él era un hombre humilde, extremadamente humilde, amoroso, perdonaba a las personas, él amaba a las personas, tanto a los que le odiaban como a los que lo amaban. Él era una persona que era ordenada, disciplinada, era justo y era obediente. Entonces, si nosotros vemos a Jesús, nosotros tenemos que influenciar a través del modelo de Jesús, y el modelo de Jesús nos dice que él era un hombre perfecto. También vemos que en el libro de Tesalonicenses, por ejemplo, vemos que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros. Entonces la gente va a hablar de ti, de tu vida, va a hablar si eres luz o eres sal. Por lo tanto, muy importante que nosotros como líderes sepamos lo que estamos haciendo, brillemos y demos sabor a esta tierra. Ahora, nosotros fuimos llamados a liderar. El llamado a liderar se ve desde el principio, desde la creación de la tierra. En Génesis vemos en el capítulo 1, vemos que Jesús, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la orden específica que le dio, le dijo, tú vas a señorear la tierra, sobre todo animal, sobre toda bestia, sobre todo lo que hay en la tierra, le dijo. Por lo tanto, a nosotros nos ha dado este llamado, que es de liderar a las personas, de liderizar, de guiar. Entonces nosotros, desde el principio, que es nuestro modelo, que es la base del cristianismo, desde el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios nos ha dado autoridad para señorear la tierra, para gobernar la tierra, pero no olvidándonos que nosotros somos sujetos a la autoridad de Dios. Es decir, que el alumno no es más que el maestro. No podemos olvidarnos siempre presente que nosotros somos discípulos, somos hijos, y que Dios es nuestro maestro, que Dios está sobre nosotros, Él es nuestra autoridad. Entonces, pero también a la vez tenemos que tomar en cuenta que nosotros ya somos real sacerdocio, que Dios nos dio la autoridad, que Dios nos dio esa potestad de tener autoridad sobre todo en la tierra, dice. Entonces, con eso nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que cumplir ese llamamiento que nos ha dado de liderizar. Ahora, el apóstol Pablo, vemos por ejemplo nosotros que él tenía el llamamiento de forma muy especial. Él decía, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Él sabía que tenía que liderar. Entonces él, con el conocimiento de Dios, dice en 2 Corintios capítulo 5, 11, usted va a leer, habla acerca de que él tenía el temor de Dios y sabía que con eso tenía que persuadir, que quiere decir influenciar, hacer cambiar. Entonces eso es lo que hacía el apóstol Pedro. Pero muchas veces nosotros ponemos esa excusa tal vez de decir, no creo que pueda, ya me conocen quién soy, yo soy el hijo de tal persona, no me van a creer. O muchas veces dice, pero Señor, no sé hablar, o no soy yo, ¿quién soy yo para que me hablen? Así como muchos de los profetas, muchos de los varones de Dios que habla de los personajes que existen en la Biblia, dice, han presentado excusas como Moisés, Jonás, Gedeón y otros tantos, ¿no? Pero siempre Dios puso la respuesta a cada excusa. Por lo tanto, nosotros, por mucha excusa que tal vez presentemos o por algún motivo que nosotros argumentemos, el Señor ya tiene la respuesta. Y si tú estás en este lugar, si tú estás ya con un grupo, tal vez dirigiendo, o ya tienes en la cabeza que quieres ser pastor, que quieres ser líder de una iglesia, entonces el Señor te ha puesto en ese lugar porque sabe que tienes un talento especial, que tú vas a poder, que tú vas a lograrlo. Pero también hemos hablado que nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar a la altura de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos sentirnos no solamente esperanzados, sino confiados, creyendo que Dios está usando nuestras vidas para que nosotros seamos pastores, para que seamos líderes. La palabra de Dios nos habla de que los dones
y los irrevocables, dice, son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo tanto, si usted está en el lugar donde está, es porque Dios lo ha puesto ahí, Dios le ha llamado a este propósito. Por lo tanto, usted siéntase feliz, siéntase dichoso y apoyado, porque Dios lo va a apoyar, lo va a cubrir a usted para que pueda realizar este llamado. El llamado al liderazgo se trata de influenciar a los demás, en cosas que valgan la pena, ¿no? El liderazgo no depende de títulos, no depende de posiciones, depende únicamente de quien tenga una visión de parte de Dios y movilice a otros para que se unan y cumplan el objetivo. Hoy en día muchas partes del mundo, los hombres, la gente está pidiendo a gritos, están llorando para que vayan hombres de Dios, que sean efectivos. Por lo tanto, usted es uno de ellos, es una de las armas que tiene. Pero ¿cómo voy a llegar a ser un hombre que va a llegar a las naciones? Siempre guiado de la mano de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos también encontrar en la Biblia que Él dice que ustedes no van a ir solos, ustedes van a estar con el Espíritu Santo, pero también dice la palabra, la predicación no van a ser con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que van a ser con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que Jesús va a estar contigo, Él va a hacer las señales y va a confirmar lo que tú estás predicando, lo que tú estás enseñando. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Debería usted alegrarse, estar feliz, contento, porque dice, el llamado es para todos, el llamado se ha hecho para todos. Sin embargo, pocos son los escogidos y usted es uno de los escogidos de Dios. Entonces, usted siéntase contento, agarre esta palabra que dice que el Espíritu Santo va a estar con usted donde quiera que vaya, así como a Moisés le dijo, Señor, pero yo no sé hablar. ¿Y quién hizo la boca? Le dijo, ¿quién hizo tu boca? Por lo tanto, te dice lo mismo como a Josué le dijo, ¿no? Señor, Dios mismo le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces es muy importante que nosotros agarremos las promesas de Dios para empezar a liderizar, pero que nuestro liderazgo sea de éxito, así como dice la palabra, que Él estaba con ellos donde iban, nunca los dejó. Y el libro de 1 Corintios, que me agrada bastante, que dice que la palabra no es solamente con palabras persuasivas, es decir, que no solamente tienen buena labia o tienen buen conocimiento, sino que él iban con demostración del Espíritu Santo, con demostración de poder. Entonces nosotros tenemos que ir confiados en que este llamado que Dios nos ha dado, Él lo va a estar respaldando, Él lo va a cuidar y le va a usted demostrar a usted mismo que el Señor le ha llamado con este propósito y que nunca lo ha dejado. Que Dios los bendiga. Este es el tema acerca del llamado de Dios.